Hola a todos, me presento, soy el Hado Imperial y el día de hoy vamos a hablar del por qué el Imperio Galáctico dejó de usar a los soldados clon. Bien, para entender esto debemos situarnos justo en el 19 antes de la batalla de Yavin, momento en el que las guerras clon llegan a su fin, dando como resultado la aniquilación de la Orden Jedi, la destrucción del CIS y el cambio de sistema político, pasando a ser la República Galáctica al Imperio Galáctico. Al principio este cambio no fue notorio, ya que se mantenía el Senado, haciendo parecer que había algo de democracia. Pero el cambio más notorio se podía considerar el poder totalitario del emperador, que iría moldeando este nuevo sistema político a su gusto. Una vez la estructura básica del imperio estaba asegurada, es decir, que no tenía ningún tipo de rivalidad política, Palpatine se centraría en acabar con las pequeñas células en contra del imperio, como podemos ver en The Bad Batch. Con estas células, una vez reducidas, el imperio tuvo la excusa perfecta para dejar de pagar la producción de clones, ya que su coste era mucho más elevado que pagarle el salario a cualquier tipo de recluta el cual se entrenase en una academia militar del imperio. Este es el motivo que se dio cara al público, claro está, ya que a mi parecer hay dos motivos que son más relevantes y de más importancia. Cabe aclarar que estos no son motivos que se den en el canon o en el lore, sino son motivos los cuales yo considero como los más acertados, los que están más cerca de la realidad, a mi parecer, vuelvo a repetir. Bien, el primer motivo que yo considero es el miedo de Palpatine, el miedo del emperador. ¿A qué me refiero yo con miedo? Cuando digo miedo, me refiero al temor que tenía el emperador de que los clones pudieran ser usados en su contra. Y os estaréis preguntando, ¿pero cómo van a revelarse los clones o cómo van a estar usados en su contra? Muy fácil. Esta teoría es respaldada por el cómic número 16 de la serie Darth Vader de Marvel. Bien, donde podemos ver que el último lote de clones, es decir, los Purge Trooper, los cuales no tenían la Orden 66 activa, esto es muy importante recalcar, van junto a varios inquisidores a cazar a un Jedi. ¿Qué ocurre? Que cuando los inquisidores llegan donde el Jedi y lo arrinconan, este consigue averiguar que la Purge Trooper no tenía la Orden 66 en funcionamiento, no se había activado en su chip inhibidor, que recordemos que era el chip que estaba dentro del cerebro de los clones, el cual les hacía ejecutar diferentes tipos de órdenes. Bien, vámonos al grano. El maestro Ferrenbar, que es el Jedi del que estábamos hablando con anterioridad, logró averiguar esto y le ordenó a los clones, mediante la fuerza, que utilizara la Orden 66. ¿Qué ocurre? Que los clones, es decir, la Purge Trooper, disparó inclusive a los inquisidores. También disparó al maestro Jedi, pero también disparó a los inquisidores, provocando la muerte del 10º hermano. Tras esto, tanto Vader como el emperador pensaron que podía ser un problema si cualquier otro Jedi o cualquier otro usuario de la fuerza descubría esto acerca de los clones, que podían ser usados en su contra mediante la fuerza. Bien, el siguiente punto que creo que sería, ¿cómo decirlo?, el más cercano también, serían los clones, los propios clones. Todo el mundo sabe que los clones tenían sentimientos, cosa que pudimos ver en The Clone Wars y en The Bad Batch, y que a pesar de haber cumplido con la Orden 66, al transcurrir un tiempo, diferentes clones a lo largo de la historia del Imperio pensarían sobre el tema de ver ejecutado a los generales Jedi con los que trabajaron codo con codo y que los ayudaron, ya que la Orden 66 no era permanente, era un efecto momentáneo que se alargaba a un plazo de mayor tiempo. Entonces, esta orden, a pesar de mandarles a ejecutar a los Jedi, los hacía comportarse como más, no tan humanos, sino como más máquinas, que tenían que seguir las órdenes a rajatabla. Bien, pues a pesar de esto, cuando pasan varios meses de la Orden 66, varios años, algunos clones se cuestionan si han hecho lo correcto
y esto podría ser algo que afectara negativamente al imperio, ya que los soldados cuestionarían las órdenes de gran parte del mando. Otro aspecto negativo de los clones es el crecimiento acelerado, que hacía que crecieran a un ritmo anormal en comparación a otros seres vivos, ya que en lugar de ir creciendo por años, como cualquier ser vivo, iban creciendo por meses, ya que la República en ese momento necesitaba tropas de urgencia y necesitaban un crecimiento mayor, ya que no podían permitirse que pasaran toda su juventud y niñez en una academia militar. Este crecimiento acelerado sería muy negativo para el imperio, ya que se quedaría sin tropas muy fáciles, ya que el uso medio de los clones, una vida laboral en el ejército, sería de 1 o 2 años, ya que este crecimiento acelerado no les permitiría servir más a la causa. Entonces el imperio tendría que estar renovando filas constantemente, cosa que sería impensable. Entonces los clones serían removidos y serían la gran mayoría enviados como instructores a academias militares imperiales, cosas que vimos por ejemplo en The Bad Batch con los clones comando, o en Legends con diferentes clones importantes como el comandante Cody. Bien, para finalizar con el vídeo de hoy, me gustaría dejar claro que a pesar del gran rendimiento de los clones a lo largo de todas las guerras clon, estos fueron sustituidos por tropas de peor calidad pero de mayor número, y que para aumentar todavía más el deshonor, encima eran más baratas. Con estos últimos dos factores, el imperio terminó de decantarse por los reclutas imperiales, que como podemos ver a lo largo de las películas de la trilogía original, eran mucho menos efectivos que los clones, ya que fallaban más disparos y eran más propensos a asustarse en situaciones de riesgo, cosa que hemos visto que los clones no. Dicho esto, el lado imperial cierra transmisión. Hasta la próxima.